la historia de México han existido varios momentos en los que un individuo ha concentrado una gran autoridad e influencia en lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Solo por mencionar dos ejemplos, se puede citar el caso del Tlatoani que, en la época prehispánica y entre los mexicas, concentraba un enorme poder y se le consideraba el representante de alguna deidad. Otro ejemplo es Porfirio Díaz, quien ejerció el control político durante más de 30 años. Los orígenes del sistema político mexicano están presentes desde el siglo XIX. Una de sus características es la enorme concentración del poder en el titular del Ejecutivo, que tomará más fuerza después de la Revolución. Veamos cómo se desarrolló este proceso. El sistema presidencial mexicano está integrado por tres componentes básicos: los propios del modelo presidencial, un conjunto de instituciones y normas, régimen político, que le otorgan importantes atribuciones al titular del Ejecutivo, y una amplia gama de prácticas y relaciones, sistema político, del presidente con otros actores políticos para la toma de decisiones. Fueron los constituyentes de 1917 quienes en principio buscaron establecer un gobierno limitado no solo por las garantías individuales y sociales, sino por la división de poderes. En ese entonces el alcance del poder presidencial estaba limitado por actores políticos locales quienes dominaban extensas porciones del territorio. Y por si fuera poco, el Ejecutivo no controlaba, como ocurrió después, el conjunto de centros de poder, ya fueran los establecidos por la Constitución, el poder legislativo, judicial y entidades federativas o los que surgían de la sociedad, organizaciones sindicales, campesinas, empresariales. El presidencialismo mexicano hasta la década de 1980 puede dividirse en tres etapas. En la primera, que va de 1917 a 1920, se confirmaba el diseño institucional de un ejecutivo fuerte. La segunda, de 1920 a 1935, corresponde al periodo postrevolucionario, en el que el ejecutivo se colocó en la cima de la jerarquía. La última ocupa un largo espacio, en el que el poder se redistribuyó a favor de la presidencia a expensas del resto de las instituciones políticas y la sociedad. Durante las dos primeras etapas, la base real del poder fue el ejército. Sin esta institución era imposible gobernar. Hacia finales de los años 30 y principios de los 40, las Fuerzas Armadas dejaron de ser la principal fuerza de apoyo del gobierno y fueron sustituidas por las organizaciones sociales, que se incorporaron al partido en el poder y por una extensa base administrativa. Se considera a Plutarco Elías Calles, presidente de la República de 1924 a 1928 y jefe máximo hasta 1935, como el artífice del presidencialismo fuerte y el que sentó las bases del Estado o gobierno interventor en la economía. Su sucesor, Lázaro Cárdenas, continuó esta política. La eliminación de otras fuentes de poder como el ejército y los caciques locales y la ampliación de los recursos gubernamentales para intervenir de manera central en la economía. Cárdenas logra dar un paso en el proceso de institucionalización de la presidencia cuando, al término de su mandato en 1940, se retira del puesto y renuncia a seguir manejando desde fuera los asuntos de poder. Desde Cárdenas y hasta fines de los años 60, la evolución del presidencialismo puede verse como el proceso por el que sexenio tras sexenio, el poder presidencial fue ampliándose y consolidándose, ya fuera a través de vías legales o del abuso de sus facultades. A esta etapa se le conoce como institucionalización de la presidencia. El sistema se caracterizará a partir de entonces en una jerarquía de grupos y asociaciones, partido, organizaciones sociales y burocracia, cuyos líderes establecen un conjunto de relaciones y lealtades que culminan en el presidente.
Las razones por las que se mantuvo tanto poder en el Ejecutivo son varias. Las amplias bases sociales que se allegó el Estado mexicano constituyeron una poderosa fuente de legitimidad y poder para el presidente. También se agregó el compromiso de la clase gobernante con lo que podría llamarse objetivos sociales aceptables. Altas tasas de crecimiento acompañadas de un gasto social creciente. Además de los aspectos mencionados, algunos autores consideran como factor de estabilidad y legitimidad del poder presidencial la tradición y cultura política mexicanas. La tradición refuerza la aceptación de un ejecutivo fuerte, pues la experiencia histórica muestra que México ha sido gobernado en muchas ocasiones por un hombre fuerte. En su cultura, los mexicanos poseen valores paternalistas y autoritarios afines a la aceptación de una autoridad. Sin embargo, el presidencialismo mexicano no puede entenderse sin hacer referencia al partido que desde 1929 hasta el 2000 se mantuvo en el poder. De la misma forma es necesario observar los sistemas electoral y de partidos que han regido la competencia electoral en el país. México ha tenido el único sistema presidencial que combinó el arreglo presidencial con un sistema de partido casi único. Aunque casi siempre compitieron más partidos, lo cierto es que lo hacían con pocas o nulas posibilidades de obtener el triunfo. Se puede afirmar que hasta bien entrada la década de los 80, en México no podía hablarse de competencia electoral justa y equitativa, una de las condiciones indispensables de toda democracia. De esta manera, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, tenía siempre la certeza de arribar al poder con una gran mayoría. Una vez en la presidencia, el Ejecutivo se apoyaba en un partido organizado de manera corporativa, nacional, centralizado y disciplinado, del cual era el verdadero jefe, y en una amplia burocracia. Todos unidos por un conjunto ambiguo de principios y objetivos que reconocen su origen y legitimidad en la Revolución de 1910. El funcionamiento del sistema político permaneció casi inalterado hasta los años 80. Sin embargo, en los años 70, la institución presidencial y el sistema en su conjunto comenzaron a debilitarse como efecto de las recurrentes crisis de fin de sexenio. A partir de los años 90, la competencia electoral registra un salto cualitativo que permite situar a México entre los países con democracia electoral. La competencia electoral ha transformado la fisonomía política del país y con ello se ha dado vigencia al principio de división de poderes. En la actualidad, las condiciones que dieron origen y permitieron la existencia y reproducción del poder total del presidente no existen. Los enormes cambios registrados en la sociedad mexicana y en el sistema internacional han contribuido a acotar el poder presidencial. Del lado de la sociedad, se registra un crecimiento en el número y autonomía de los organismos sociales dispuestos a luchar por sus intereses. Del lado internacional, el predominio de la sociedad de mercado como modelo económico y de la democracia como modelo político se han constituido en poderosas fuerzas para limitar al presidente en turno. Sin embargo, el cambio fundamental ha provenido de la adopción de un sistema cada vez más competitivo, del crecimiento y fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Eso significa que el presidente de la República tiene que negociar con la oposición el paso de las leyes que representan su proyecto de nación. El presidencialismo tuvo su origen en la Revolución Mexicana, cuando se fundó un sistema de gobierno paternalista y autoritario, que se fue institucionalizando a través de los años, en el que se dotó al Ejecutivo de poderes extraordinarios permanentes. El presidencialismo llegó a su fin con los cambios gestados en la sociedad mexicana, el nacimiento de las organizaciones y asociaciones civiles y la crisis electoral de 1980 determinaría paulatinamente su fin. Como fenómeno contradictorio y complejo, el presidencialismo es un tema de debate permanente y necesario en la construcción del México democrático.